3, 2, 1, aire. Hola, buenos días. Quería darles la bienvenida a este primer encuentro que se inscribe dentro del contexto de las jornadas de jóvenes investigadores organizadas por el Departamento de Artes. Mi nombre es Paula Rizic, yo trabajo con Diana Wexler, que es la directora del Departamento de Artes y directora del Instituto de Investigación en Arte y Cultura. Yo trabajo con ella como secretaria académica de estas áreas, y además soy la directora de Cooperación Internacional de la universidad. Dentro de esta iniciativa que hemos llamado Jornadas de Jóvenes Investigadores, que tendrá lugar el 11 de noviembre, pensamos que sería interesante una instancia preliminar en la cual distintos investigadores e investigadoras de la universidad que transitan el campo de las artes visuales y de las artes en general, puedan contarnos sobre sus experiencias y reflexionar sobre esta relación entre arte e investigación. Por eso el encuentro del día de hoy, y por eso hemos invitado a estas 4 personas que figuran en el flyer y que tienen aquí presentes, que son Martina Sebal. Martín es doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto en teoría de la argumentación de la Universidad Nacional del Litoral y semiótica en la UNTREF. Es profesor asociado del área de competencias en discurso profesional y académico de la Universidad Nacional Guillermo Brown y prosecretario de la Asociación Argentina de Retórica. Dirige el proyecto de investigación bianual de la UNTREF, que se llama Las construcciones performáticas del archivo, del que participan docentes, egresadas, egresados y estudiantes de grado y posgrado de la universidad y de otras universidades nacionales. El área de investigación de Martín es la retórica y la semiótica en los discursos verbales y visuales. Es autor y compilador con Claudio Guerri de Neonómeno Semiótico, un modelo operativo para la investigación cualitativa y de entre retóricas, diacrónicas, lenguajes y disciplinas. Otra de nuestras expositoras el día de hoy es Guillermina Fresoli. Ella es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el IDAES, es licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET. Actualmente se desempeña como investigadora y docente adjunta regular de la licenciatura en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF y es profesora en la maestría en Estudios Culturales de América Latina en la UBA. Además, es autora del libro Incomodar la mirada, Museos, Artes Visuales y Memoria, que fue publicado por EDUNTREF. Ha publicado artículos en revistas y congresos internacionales dedicados a la reflexión sobre la memoria en las artes visuales y la museografía contemporánea. Otro de los expositores es Juan Pablo Llobet Vallejos. Él es licenciado en Dirección Orquestal por la Universidad Nacional de las Artes e investigador de CONICET, cuya investigación está radicada en el IAC, el Instituto de Investigación en Arte y Cultura de la UNTREF. Trabaja como docente de análisis del repertorio sinfónico en la UNA, semiótica y estructuras sonoras y visuales en la UNTREF. Integra el proyecto de investigación Las construcciones performáticas del archivo y también es director musical, coautor y pianista de numerosos proyectos musicales y escénicos que problematizan el abordaje interpretativo de la música clásica. Su proyecto de doctorado se inscribe en las líneas de investigación-creación. Y por último, se encuentra presente Jazmín Adler. Ella es historiadora del arte, curadora e investigadora especializada en las convergencias del arte y las tecnologías. Es doctora en Teoría Comparada de las Artes por la UNTREF y licenciada en Artes por la UBA. Además, es directora del posgrado Tecnologías en el Arte Contemporáneo de la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA y del grupo de investigación Relatos contrahegemónicos en el Arte Contemporáneo, prácticas, imaginarios e historiografías en las fronteras del arte, la ciencia y la tecnología, radicado en la UNTREF. Es historiadora de los libros Arte, Ciencia y Tecnología en el ICEBA
del impulso del video a las inteligencias artificiales, En búsqueda del eslabón perdido, arte y tecnología en Argentina, y Redes de energía, arte argentino contemporáneo, así como que también es compiladora de Desmantelando la máquina, transgresiones del arte y la tecnología en Latinoamérica. Trabaja como docente en carreras de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, en la UNTREF y en la UNSAM. Actualmente integra el equipo curatorial de Planetaria Atoll, Connecting Latin American Dots, una exposición dedicada al arte digital latinoamericano, radicada en Panke Gallery, Berlín, y financiada por algo que no puedo reproducir, discúlpenme, pero mi conocimiento del alemán es muy limitado. Bueno, en esta instancia entonces, ya presentados los CVs de nuestras 4 y 4 expositores, quería darle lugar a que comenzara este encuentro Guillermina Fresoli, con una reflexión que va a estar orientada a pensar en nuestro campo disciplinar y la inserción en el proceso de investigación. Bueno, buen día. Gracias, Paula, por la presentación. Gracias a todos por compartir este espacio, que está bueno, un espacio de intercambio sobre los procesos de investigación en el marco de las carreras de grado. Yo lo que traje es una breve memoria sobre los propios trayectos, sobre todo enfatizando el trayecto vinculado a la carrera, a la licenciatura de Gestión del Arte y la Cultura, que es donde me desempeño como docente, no tengo mayor cantidad de horas como docente. Me parece que yo, para contarles un poco cómo fue la propuesta inicial que nos convocó, mi trayectoria proviene, un poco como dijo Paula, yo me formé en el sistema científico nacional, digamos, como doctora, la beca postdoctoral, digamos, hice todo ese trayecto que, por supuesto, para los estudiantes existe como opción iniciar esos trayectos como becarios. Es un trayecto que provee un marco de formación excepcional, digamos, ¿no? Donde uno va adquiriendo un oficio, la investigación como un oficio en que progresivamente va aprendiendo de qué se trata la producción de conocimiento científico en relación a las áreas de expertise de cada uno. Luego yo no seguí por ese trayecto, sino que me dediqué a la docencia, y mis líneas de investigación estuvieron siempre un poco tratando de pensar, si bien yo seguí una línea vinculada con la historia contemporánea, y eso lo trato de sostenerlo a nivel más personal y en algunos de los espacios de investigación, las vinculadas a la docencia siempre tuvieron que ver con, bueno, ¿qué tiene que ver esta investigación con los marcos, por ejemplo, de la licenciatura de grado en la que me inscribo como docente? Entonces yo simplemente anoté como algunas especificidades de lo que implica investigar en la docencia universitaria, que no es lo mismo que investigar dentro del sistema científico, donde uno tiene una dedicación exclusiva dedicada a la investigación, y otro marco donde uno investiga como docente, y los objetivos son diferentes. Los objetivos y las temporalidades de ese tipo de investigación son diferentes. En principio porque los tiempos de la investigación en la docencia están compartidos con los tiempos de reflexión en el aula. Entonces eso otorga otra temporalidad y otra función para mí a los procesos reflexivos. Creo que como punto a favor, eso tiene un impacto directo en las aulas, que se expresa a través de los contenidos de los programas, las preguntas, ejemplos y debates que se dan en el espacio del aula, que le permite a los estudiantes observar en las clases algo de los resultados o el mismo devenir de esos procesos de desarrollo e investigación, lo que ayuda a colaborar en instalar un interés en la investigación en los estudiantes, y está bueno que es algo que aquellos estudiantes que empiezan a tener un interés en la investigación también estén atentos a escuchar. Me parece que
iniciamos la charla fuera de, como en la previa, armando esto, preguntándonos sobre la construcción del campo de conocimiento, ¿no? Y las dificultades que el campo de conocimiento propio en la especificidad de producción artística o en la gestión de la cultura tenía. En el caso de la gestión cultural, si bien no es igual que el de la producción artística, como señalábamos antes, también es difícil encontrar campos preestablecidos. No hay campos preestablecidos de investigación. Digo, cuando uno se anota en el marco de SIGEO o en las distintas convocatorias, no hay campo de gestión cultural. Uno se anota en curaduría, en historia del arte, va buscando como intermedios, sociología cultural, ¿no? Siempre va buscando como intermedio donde esos objetos puedan hallar un lugar. Sin embargo, en los últimos años, progresivamente, y creo que acá tiene algo que ver un poco la coordinación de la carrera que ha ido apuntalando los proyectos de investigación de los docentes y que esté presente la agenda de investigación en la carrera, se van creando como campos, objetos específicos de la gestión cultural. Yo voy a mencionar algunos que tienen que ver con los proyectos en los que yo participé en la carrera, hay muchos más. Por ejemplo, la construcción de una reflexividad en relación a las prácticas emergentes de gestión de los espacios de memoria. Eso, y en la UTRES tuvo 10 años de investigación sobre eso, ¿no? Eso es la construcción de un objeto específico vinculado a la gestión de la cultura, donde una práctica, que tiene que ver con la emergencia de una institucionalidad, ¿no? Pero esa práctica, al calor de la producción de la práctica de gestión, fue productora de un conocimiento. Y todavía necesita, digamos, está construyendo una objetivación conceptual de eso, ¿no? Producir, bueno, cómo conceptualizar eso que la práctica está produciendo y instalar un conocimiento crítico en relación a un actor emergente, ¿no? A un actor y a una práctica emergente en el campo de la gestión. Otros objetos que podría mencionar es la relación, los procesos de constitución de la mirada y la relación específica que adquiere esos procesos de constitución de la mirada en el campo del arte y la cultura. ¿Cuáles son las tensiones que lo artístico provee para pensar procesos reflexivos y críticos de construcción de la mirada desde la cultura y viceversa, ¿no? ¿Dónde la cultura y el arte se pueden desestabilizar? ¿Por qué? Porque a veces la reflexión sobre estos conceptos que construye la práctica artística pueden proveer a la cultura sistemas críticos para la gestión. Por eso es importante desarrollar una conceptualización y una objetivación de esos conocimientos que aparecen en las producciones artísticas, desde el campo de la gestión, ¿no? Siempre estoy instalada en el campo de la gestión. Y otro campo que me parece mencionar, que desde que estoy trabajando en los últimos años en el marco de la carrera, es el desarrollo de los estudios de público, que también es un campo emergente, ¿no? Digo, en los últimos años son los museos distintos museos nacionales y municipales están desarrollando este tipo de estudios, y donde se hace necesario una intervención también desde el campo de la gestión como producción de conocimiento para pensar desde dónde se problematizan las categorías de público, ¿no? ¿A qué responde la construcción de determinados públicos? ¿Qué intereses hay en los presupuestos de construcción de esos públicos? ¿Cuáles son los públicos implícitos? ¿Qué implica pensar políticamente un público, ¿no? ¿Un público es solo la demanda de accesibilidad o uno puede presentar ciertas resistencias y tener una actitud productiva en relación a la disputa y construcción de esos públicos, ¿no? Bueno, ahí me parece que la construcción, el lugar de la gestión como un campo de conocimiento es fundamental para empezar a problematizar estas prácticas que emergen en el campo de la práctica. Entonces, simplemente, eso fue como una enumeración, pero me interesa como destacar el lugar que progresivamente va adquiriendo la gestión cultural en disputar también un lugar en el campo de producción científica, ¿no? En este lugar de disputar una problematización y construcción de un conocimiento crítico en relación a la gestión. Y que en el campo de la gestión se está empezando a olvidar en los últimos años, y sobre todo nuestra carrera, la carrera de UNTRES, tiene un lugar pionero en este lugar, porque a veces la gestión se ve más enfatizada un perfil profesionalista, ¿no? Y me parece que en ese lugar
la carrera está teniendo como, nuestra carrera está teniendo como un lugar pionero en instalar este otro perfil más vinculado a la investigación. En ese marco me parece que hay como algunas limitaciones a señalar que son más para pensar, tal vez no en este lugar, en este marco, simplemente las menciono, como la categorización docente, ciertos problemas que ayudarían como a enfatizar o acompañar el trayecto de los docentes en la construcción de esos espacios. Pero en relación a los estudiantes, que es lo que nos convoca en este lugar, puedo como apuntar a algunas cosas que en este trayecto de los proyectos de investigación en el marco de la carrera pude observar. Desde lo personal, en todos los acompañamientos que he tenido en relación a los estudiantes, me parece que hay una recomendación que podría hacer y que busca resaltar dos aspectos. El primero es, que yo siempre señalo, es que haya un interés genuino en la construcción del objeto de investigación, que haya un interés realmente propio, que a veces viene de las primeras búsquedas de las últimas materias de la carrera, de los intercambios en los pasillos, de los encuentros con determinados docentes en relación a otro. Ese es como un lugar clave. Tiene que haber un interés genuino porque el entusiasmo es como fundamental en los procesos de investigación. Los propios intereses tienen que estar contemplados, pero esos propios intereses tienen que estar articulados siempre con una relevancia o un interés en el campo científico. En el campo científico en el que el estudiante se quiere insertar. Entonces ahí lo que uno debe ponderar es, bueno, ¿cuál es el estatuto crítico? ¿Cómo se va a vincular ese interés en relación a lo que ya se está produciendo, el estado de la cuestión, que a veces decimos, de un determinado campo, ¿no? ¿Y por qué el estatuto crítico? Bueno, porque es, a mi entender, a donde se orienta la producción de conocimiento universitario, ¿no? Entonces, ¿qué se está diciendo? ¿Con quién me quiero vincular? ¿Y cuál va a ser el aporte crítico en relación a ese statu quo o estado de la cuestión de determinados temas? En relación a los procesos iniciales, el riesgo siempre es partir de objetos demasiado ambiciosos. Estoy como haciendo una enumeración de las experiencias con las investigaciones de grado que me parece que puede aportar a los estudiantes. A veces los objetos son demasiado ambiciosos y esa idea de lo demasiado ambicioso termina siendo como obturador en el desarrollo de los proyectos, de los primeros proyectos del estudiante. Entonces, siempre es mejor partir de la particularidad y que esa particularidad, sin embargo, nunca pierda esa relación crítica con la totalidad que mencionaba antes. Finalmente, me parece que resulta fundamental, y por eso también es importante sostener los espacios de investigación en el marco de la carrera, el espacio de trabajo colectivo, ¿no? Hay algo que siempre le reitero a los estudiantes: ninguna tesis, ninguna investigación se escribe en soledad, sino que siempre va a requerir la contrastación de los pares en los distintos niveles. La bibliografía, los encuentros en eventos científicos, en espacios académicos, la discusión con los pares, con los colegas que están investigando objetos similares. Es de ese intercambio donde el estudiante va progresivamente construyendo un objeto de investigación y donde se construye la autoridad en relación a un tema. Que eso, o sea, de ahí surge la voz propia, ¿no? Es un proceso de construcción. Entonces, en relación a esas primeras búsquedas de los estudiantes, me parece que siempre es fundamental estar atento a las líneas de investigación que la carrera desarrolla. Y las convocatorias. Nosotros en la carrera de gestión de arte y cultura hacemos muchas convocatorias. Todos los años, cada vez que hay beca estímulo, beca SIN, siempre nos presentamos a todas las convocatorias, hacemos un llamado abierto para que los estudiantes se inscriban. Aún así, al margen de la convocatoria, siempre están en la página de investigación colgados todos los proyectos que la universidad tiene. En este sentido, me parece que para la formación de los primeros pasos en la investigación de los estudiantes, otro lugar importante, además de contar con
el vínculo con los espacios de investigación que ya están funcionando, son las tutorías. La carrera nuestra tiene un espacio de tutoría, sobre todo vinculados al desarrollo del trabajo final de grado. Entonces ahí los estudiantes entran en relación con aquellos docentes donde ellos observaron una expertise, un interés en relación a sus propios trayectos. Las tutorías son como fundamentales para empezar a identificar el horizonte posible de la construcción de un primer objeto de investigación, de afiliaciones con determinadas búsquedas e intereses que se establecen entre las búsquedas de los estudiantes y los docentes. Ay, perdón. Finalmente, y ya voy cerrando, muchas cosas de las que te llaman van medio de suyo, pero me parece que es fundamental para los estudiantes prestar atención a los marcos teóricos que van siendo su interés en los últimos tramos de la carrera, a los trabajos finales que han entregado. Allí van a encontrar como las primeras pistas de elaboración de los objetos de estudios. Y finalmente, me parece que para comprender qué es lo que puedo investigar, ¿no? Siempre hay que considerar las posibilidades de lo que se quiere investigar en relación a limitaciones de todo tipo que se presentan, limitaciones materiales, políticas, económicas, que son necesarias ponderar a las horas de crear un objeto de investigación. Para un estudiante sería, ¿qué acceso tengo a determinados archivos? ¿Qué recursos? ¿Qué posibilidad de conseguir ese recurso, esos recursos que necesito en relación a determinados temas? ¿En qué actores advierte interés mi tema de trabajo y cómo se vincula mi posición, que es una posición que se va construyendo, ¿no? Y que no permanece fija, en relación a lo que busco construir como objeto de investigación y lo que se haya instituido o en progresiva institución en un campo de conocimiento? Esta última cuestión que me parece crucial, sosteniendo la pregunta inicial que yo planteaba, es lo que yo quiero investigar y su relación crítica con un campo de conocimiento, ¿no? Me parece que esa cuestión es una cuestión central que requiere volver a, que no es que se hace una vez, se hace al principio y se establece, ¿no? Es una cuestión a la que uno está volviendo todo el tiempo, ¿no? Revisando esa relación entre la particularidad y la totalidad. Bueno, esos son un poco los apuntes que yo hice como para iniciar una charla, no tiene ninguna vocación conclusiva, ni taxativa, ni tampoco pretenden esbozar la totalidad del estado de situación. Son simplemente algunos apuntes desde la experiencia para pensar, proveer a la discusión que convocaba la mesa. ¿Sí? Espero que haya sido de ayuda. Buenísimo, sí, yo tomé varias notas, vi que Martín también estaba tomando algunas, porque la cámara me permite ver lo que hace Martín. Y me parece excelente. Vamos a dejar como lugar para preguntas al final. Lo que les voy a pedir a quienes están conectados es que vayan poniendo preguntas en el chat si quieren, así no se les escapan, y así también nuestros expositoras y expositores pueden ir mirando lo que están poniendo. Si les parece bien, seguimos con Jazmín. ¿Estás de acuerdo, Jazmín? Seguimos contigo. Bueno, buenos días. Bueno, veo que hay varios alumnos ahí que se han sumado. Gracias por la invitación y por la posibilidad acá de intercambiar. Bueno, estoy pensando en relación con la presentación de Guille, cómo ir articulando también, ¿no? Desde mi perspectiva me parecía que podía tal vez, bueno, ser interesante compartir un poco cómo fue que de mi formación académica en la carrera de Historia del Arte de la UBA me fui como inclinando hacia la investigación también académica de este objeto de estudio tan particular, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito de las artes electrónicas y tan reciente, por otra parte también,
Y bueno, digamos, poder compartir también como algunos puntos de encuentro y de interés con el ámbito de la investigación académica y actividades que se pueden hacer por fuera también de la academia y que de alguna forma creo que complementan y que también enriquecen, ¿no?, la propia tarea investigativa. Sobre todo creo yo cuando nos dedicamos a la investigación de objetos de estudio contemporáneos, ¿no?, y tan recientes como pueden ser estas convergencias entre el arte y la tecnología, o digamos las tecnologías en el arte contemporáneo. Yo, bueno, como compartía Paula hace un ratito, yo hice la carrera de Historia del Arte en la UBA, la licenciatura en Artes, y desde, justo me pasó que entré a la carrera el mismo año en que empecé a trabajar en el espacio Fundación Telefónica, que durante muchos años fue, bueno, un espacio enteramente dedicado, ¿no?, a la difusión y a la investigación en torno a estas convergencias del arte y la tecnología. Empecé trabajando en la mediateca, y después fui pasando por diferentes áreas, pasé por el área de educación, por el área de asistencia a curaduría, y terminé trabajando ahí 8 o 9 años, así que fue prácticamente en el mismo momento en que fui haciendo la carrera, ¿no?, porque hice la carrera, me tomó más de 5 años hacerla, y de entrada percibí que, bueno, era importante, más allá de, bueno, de trabajar, porque había terminado el secundario y tenía que trabajar, más allá de eso, me parecía importante por esta especificidad, ¿no?, de la carrera de Historia del Arte, poder ir insertándome en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión, ¿no?, también poner como eso en primer plano. Entonces, por momentos tomé la decisión de dejar de cursar porque tenía la oportunidad de dedicarle más horas a algún trabajo específico que surgía, entonces por eso también se me fue como alargando un poco la carrera. Y les cuento esto porque para mí fue como un motor clave, ¿no?, de los futuros intereses en el ámbito de la investigación y el trabajo académico, que tuvo que ver con que yo encontré desde el principio una gran brecha, digamos, digamos como una diferencia entre los contenidos que, bueno, iba recibiendo en la carrera de Historia del Arte de la UBA, y aquello que yo me iba encontrando en mi práctica profesional todos los días, ¿no? Es decir, el espacio Fundación Telefónica dedicado a las artes tecnológicas, y la carrera, una carrera que adoro, pero que en su momento, después fue cambiando, cambió el plan de estudios y demás, pero en su momento la materia que abordaba contenidos más contemporáneos creo que llegaba hasta las vanguardias, ¿no? Bueno, por ahí con suerte hacia los años 50 del siglo XX, y lo que pasaba también es que, aún así, tampoco es que la historia de los medios y de las herramientas tecnológicas tenían algún lugar, ¿no?, en esos contenidos. Es decir, estudiábamos las vanguardias, pero por ejemplo, entre todos los ejemplos de vanguardias que veíamos, no había ejemplos de artistas que hubiesen trabajado con las tecnologías. O mismo, por ejemplo, estudiando Duchamp, por ahí se hacía foco en algunas obras, ¿no?, pero no en otras donde, digo, Duchamp, por mencionar un ejemplo muy conocido, hay ejemplos donde el artista ha trabajado específicamente con tecnologías, bueno, por ahí esos casos también quedaban afuera, ¿no? Entonces, ese fue digamos, la diferencia o ese desarrollo, digamos, por caminos paralelos de estos campos, fue lo que funcionó como un disparador, ¿no?, de alguna manera, de mis intereses. Y comento esto porque para mí fue clave la posibilidad de poder como encontrar un vacío, ¿no? O sea, un vacío productivo, ¿no?, en otro sentido también, es decir, poder localizar una ausencia, en este caso, bueno, la falta de cruces, ¿no? La ausencia de cruces, de imbricaciones, de yuxtaposiciones entre la historia del arte en general y particularmente la historia del arte y la tecnología, y eso fue lo que me permitió identificar un deseo genuino, ¿no? Y quería como ahí enfatizar esto porque también, ¿no?, sumándome a las reflexiones que hacía Guille, también me ha pasado, ¿no?, de acompañar investigaciones de estudiantes y de la carrera de Artes Electrónicas y de otras carreras, ¿no?, donde me toca dar clases, y ahí percibía también que esto que decía Guille, ¿no?, de que a veces los objetos son demasiado amplios y cuesta recortar, creo que
un aspecto importante también para poder hacer ese recorte tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con ese deseo genuino, ¿no? Y ahí hilar bien fino, bueno, pero ¿qué es lo que me interesa indagar, ¿no? Y hacer como ese trabajo de introspección. No quiero volver como demasiado metafísica esta idea, ¿no? Pero eso, ¿no? Como hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué me interesa particularmente investigar en relación con este campo macro, ¿no? Que siempre es como lo más fácil de poder investigar, ¿no? De poder identificar, perdón. Y creo que poder identificar ese deseo genuino en relación con un objeto específico es clave, porque es lo que permite justamente desenvolver, como decía hace un ratito Guillermina, ¿no? Desenvolver ese proceso de construcción, ¿no? de un objeto, que en mi caso tuvo que ver con, como les decía, con este vacío historiográfico, podríamos decir, con esta ausencia, ¿no? Esta pregunta de, bueno, pero ¿por qué todo esto con lo que yo me voy encontrando en mi trabajo cotidiano, en ese momento tenía 19, 20 años, no está incluido en esos contenidos que yo voy estudiando en, no sé, arte antiguo, medieval, renacimiento, barroco, ¿no? Hasta incluso americano 1 y 2, argentino 1 y 2, bueno, todas las materias que hacían, ¿no? En ese momento a la carrera de Historia del Arte. Entonces ese vacío historiográfico en mi caso fue como un motor, ¿no? Es decir, funcionó como un impulso, como un activador de, bueno, esa investigación que fui desarrollando una vez que terminé la carrera y me embarqué en el proyecto del doctorado, también gracias a la beca del CONICET, y bueno, después del doctorado a la beca postdoc. Y lo que me propuse fue, en esa tesis de doctorado, empezar a tender puentes, digamos, ¿no? Entre estas dos historias, ¿no? Y poder proponer una historiografía alternativa, no totalmente nueva ni novedosa, porque también es importante recordar que nunca estamos descubriendo la pólvora totalmente, ¿no? Creo que ahí es importante, porque es muy tentador, ¿no? A veces, sobre todo cuando por ahí recién estamos empezando, ¿no? Y todavía no tenemos mucha experiencia en el ámbito de la investigación, o todavía nos faltan realizar muchas lecturas, que siempre nos faltan, ¿no? Pero bueno, cuando recién empezamos todavía nos falta más, de sentir que estamos descubriendo, ¿no? Que estamos descubriendo algo revelador que nunca fue dicho, que nunca fue investigado, y bueno, seguramente hay maneras de formularlo, ¿no? que son innovadoras, que constituyen un aporte, y de eso se trata, ¿no? De poder identificar la voz propia y qué es lo que yo tengo para aportar en este universo, ¿no? En este conjunto de constelaciones, de reflexiones que se vienen haciendo hace rato. Pero bueno, digamos, también poder reconocer, ¿no? Identificar que ya hay investigaciones que se vienen haciendo al respecto, y digo esto porque no es que yo descubrí que estas historias habían discurrido por caminos paralelos, sino que hay muchos autores y autoras que vienen pensando en esta cuestión en el mundo, en diferentes países, hace largo tiempo. Pero bueno, en todo caso mi propuesta fue hacer ese trabajo acá, ¿no? Yo sentía que en Argentina por ahí no se habían intentado tender esos puentes, entonces en mi investigación de doctorado lo que hice fue justamente intentar examinar esta historia de las artes electrónicas en Argentina, e intentar reconstruir esta historia, ¿no? Bueno, pensar cómo es que se fue conformando, más que campo me interesa hablar de escena, cómo se fue conformando la escena de las artes electrónicas o tecnológicas en la Argentina, y ahí me encontré con una primera dificultad, y ahora voy a compartir pantalla para mostrarles algunas imágenes. Me encontré con algunas dificultades. Una de estas primeras dificultades tuvo que ver con que había muy poca documentación, ¿no? Sobre muchas de las obras y de las exhibiciones y de las curadurías que habían tenido lugar en la escena, porque cuando me propuse reconstruir la escena del arte y la tecnología no me interesó solamente recuperar obras, sino también poder recuperar toda esta trama de curadores, relatos curatoriales, bueno, ensayos sobre esta escena, es decir, toda la trama de agentes, no solamente la obra y el artista, sino los imaginarios de modernización, las curadurías, ¿no? Cómo se insertan esas obras en un panorama más amplio. Y entonces esto me impulsó a implementar algunas metodologías, digamos, alternativas para poder reconstruir esta historia en la que, como les decía, había realmente muy poco material disponible. Quizás hoy, digamos en los últimos años, viene habiendo como una mayor
conciencia, ¿no? Consideración, digamos, acerca de la importancia de documentar, ¿no? Documentar la práctica artística, documentar las curadurías, sacar buenas fotos, videos, etcétera. Algunos años atrás, unos 20 años atrás, incluso más, esto todavía no estaba tan instalado, y mucho más atrás, más difícil aún, incluso por una cuestión tecnológica, ¿no? de recursos tecnológicos, de posibilidad de acceso, bueno, una buena documentación a un buen registro. Bueno, entonces me puse a hacer este trabajo, digamos, arqueológico de alguna manera. Lo llamé trabajo ruinológico en realidad, porque trabajé así, ¿no? Como intentando recomponer como las ruinas de la escena, y tomé una noción, que es la noción de ruinología, que formuló Giorgio Agamben. Bueno, a lo largo de este trabajo de investigación fui intentando hacer esta ruinología, digamos, de la escena de las artes electrónicas en Argentina. ¿No? Como recuperando eventos, obras, artistas, curadores, espacios de exhibición, plataformas dedicadas a la producción y a la investigación y a la difusión del arte y la tecnología. Primero con la intención de lo que les decía antes, ¿no? De lo macro a lo micro. Primero mi intención era artes tecnológicas en Argentina, después me di cuenta de que artes tecnológicas en Argentina era un proyecto demasiado ambicioso. En realidad no me di cuenta yo, me lo dijo mi directora, Claudia Cossack, y Mariela Yeregui fue mi codirectora, ambas vinculadas con la UNTREF. Y bueno, entonces finalmente focalicé en la escena porteña. Y bueno, fue así como me embarqué, y esto es lo que quería compartir con ustedes sobre todo, ¿no? Hacer foco acá. Me embarqué en un proyecto que tuvo que ver con, bueno, diseñar la propia metodología, ¿no? Que me permitiera a mí poder asir, ¿no? Poder aprender este objeto de estudio que me resultaba realmente muy escurridizo, sobre todo por esta falta de documentación, ¿no? Entonces, bueno, con el acompañamiento de mis directoras y con pares también, fui intentando poder diseñar o poder implementar algunas metodologías que no estaban predeterminadas, esto es importante, ¿no? Sino que fueron surgiendo y que fui desarrollando en la medida en que, bueno, a lo largo de esos 5 años de la investigación, digamos, metodologías con las que me fui, ante las cuales me fui encontrando con ciertas necesidades, ¿no? Como respuesta a esas necesidades fue que trabajé en el diseño de estas metodologías específicas. Y como justamente no había mucho material disponible, tuve que trabajar sobre todo a partir de una manera bastante también, ¿no? Como espontánea o desasociada de la idea que yo tenía de lo que implicaba una investigación académica, ¿no? Yo me imaginaba los 5 años adentro de, no sé, de Espigas, ¿no? De algún centro de documentación, relevando materiales en las bibliotecas, y de repente me encontraba con que yo estaba sentada desde la mañana hasta la noche en mi escritorio, mandando mensajes por Facebook, ¿no? Buscando a quienes yo pensaba, porque otra persona me había dicho que había estado en la muestra en el año 1995, que se había hecho en el Museo de Bellas Artes, donde había habido 2 obras robóticas y una videoinstalación, que aparentemente había sido la primera muestra. No fue en el 95, fue en el 99, pero digo, como para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que tuve que, sobre todo, trabajar con entrevistas, con relatos orales, recuerdos, ¿no? Sobre las obras, sobre las muestras que habían tenido lugar, y después tenía que contrastar la información, ¿no? Es decir, a ver, Rodrigo Alonso me dijo que se acordaba que tal y tal y tal había estado en la muestra, entonces le escribía: Gabriela, vos formaste parte de esta muestra, ay, no me acuerdo, pero me acuerdo de esto otro, preguntale a tal. Entonces iba como, por eso decía, ¿no? Haciendo como esta tarea muy detectivesca, que tuvo que ver con ir un poco develando los misterios, no siempre parcialmente, porque, como les decía, nunca descubrimos la pólvora, y la idea de una investigación es que después puedan venir otros investigadores y que continúen con ese trabajo que uno comienza, ¿no? De eso se trata, y de eso se trata la tarea de investigación. Creo que sobre todo hay que fomentar, bueno, como en todos los ámbitos, ¿no? La humildad en el buen sentido, ¿no? En este sentido de, bueno,
estamos haciendo un aporte, pero un aporte que se inserta en una trama donde participan otros, y eso es lo interesante también de esto, de pensarlo en clave colaborativa. Entonces, bueno, de repente llegué a, no lo quiero hacer demasiado largo, ya voy a ir cerrando, pero bueno, encontré este tipo de materiales, como de repente un flyer, un díptico de una muestra que se había hecho en Villa Crespo, en una productora que se llamaba El Atajo, que ya no existe más, en el año 2000, que llamó Sensorial Mediática, muestra de artistas multimedia, no había registros en la web, y gracias a Eduardo Imasaca, que fue uno de los organizadores del evento, que él guardaba esto impreso, me lo mandó escaneado, tenía un gran archivo en su computadora, pude acceder a los artistas que habían participado. Tenía también anotaciones manuscritas, ¿no? En un cuaderno que escaneó y me compartió, y entonces ahí no solamente pude tener acceso a las obras de los artistas que habían participado, sino a sus percepciones de lo que había sucedido en ese evento, lo cual fue súper valioso, porque yo quería justamente reconstruir los imaginarios de modernización, qué lugar fue ocupando, ¿no? En el imaginario colectivo estas relaciones entre el arte y la tecnología. Bueno, capturas de pantalla de salas virtuales de sitios web como del CECEBA, que se habían perdido porque la web fue cambiando y Gustavo Romano, que fue el primer director del Media Lab del CECEBA, había guardado capturas de pantalla de cómo era la web en ese momento, donde él venía organizando toda una serie de salas virtuales en el año 2006, ¿no? Donde todavía este concepto de sala virtual no existía. De hecho diría que es casi nuevo, ¿no? Porque de repente las galerías y los museos salieron a armar salas virtuales, sobre todo en el contexto de la pandemia, pero esto ya se venía haciendo antes, pero en el 2006 todavía era una rareza y pude acceder a esto gracias a que él había hecho esa documentación, o gacetillas de prensa que no se guardaban. Esta fue una muestra de arte digital en el Museo de Bellas Artes en el 99, el museo no tiene ningún registro de este evento, no hay absolutamente nada, solamente hay como una especie de programa con todas las actividades de octubre del 99, y ahí figura la muestra, pero Rodrigo Alonso, que había sido uno de los curadores de la exposición, guardaba en su computadora la gacetilla, ¿no? de esta muestra que se llamó Bellas Artes Digital, y muy generosamente la compartió, ¿no? Entonces, esto les quería comentar, este tipo de metodología que, bueno, un poco tuve que ir diseñando para poder, como les decía, ¿no? Asir, para poder estudiar este objeto de estudio complejo. Y pensando en todo esto, y con esto sí ya termino, para dejar el lugar a mis compañeros, desde marzo dirijo un programa de actualización que depende de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que se llama Tecnologías en el Arte Contemporáneo. Ahí Guillermina es una de las integrantes de nuestro plantel docente, que fue resultado de varios años de trabajo y de intentar justamente volver a instalar en la facultad la necesidad de reponer, ¿no? Estos vacíos historiográficos, por eso Tecnologías en el Arte Contemporáneo, y una de las materias que creamos se llama Metodologías de Investigación de Objetos de Estudio Contemporáneos, precisamente, que es la materia que da Guillermina, porque la idea es que se pueda trabajar en ese espacio, esto que les comentaba, ¿no? La necesidad no solamente de diseñar los objetos, sino también de poder dar lugar al diseño de metodologías que muchas veces no existen de antemano, sino que tienen que ser diseñadas ad hoc, ¿no? Tienen que ser pueden ser pensadas como metodologías tailor-made de alguna manera, en función de las necesidades específicas que surgen en el proceso de investigación, siempre guiados por este deseo genuino al que me refería al comienzo. Así que un poco, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jazmín. Si les parece, seguimos con Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Guillermina, Jazmín, Martín y todos los presentes. Bueno, yo iba tomando un poco nota de lo que decían Guillermina y Jazmín, y quiero tenía algo preparado, pero me voy a arrojar un poquito a la improvisación para que el diálogo un poco continúe, ¿no? Y quiero hablar desde un lugar lo menos narcisista posible. Hacíamos la broma antes de arrancar, pero quiero sí hacer el foco en algo que comentaba Paula, que es tratar de humanizarnos un poquito
como la figura del investigador, humanizarla y hablar un poco más de mi experiencia, porque creo que puede que haya muchos presentes que tienen una formación artística, y entonces se pueden sentir un poco identificados en ese lugar conmigo, ¿no? Que vengo de formación en música. Entonces quiero partir de algo que plantearon Guillermina y Jazmín, que es esta cuestión de, primero, digamos, ¿no? ¿Qué entendimiento de la investigación se va formando a partir de esta charla, ¿no? Y me parece que se puede resumir un poquito en decir, bueno, que se trata de profundizar conocimientos con un espíritu crítico, y hay una dimensión social de esa profundización que es muy importante. Entonces, me parece que así como titular, ¿no? No dice nada, pero trato de poner ahí como algunos conceptos clave. Y creo que eso plantea una pregunta, que es, ¿qué significa hacer esto en el campo del arte? Y específicamente desde una formación que enfatiza la práctica artística. Y este es el problema de las personas que llegamos a la investigación desde ese lugar, ¿no? Desde una carrera y de un oficio, porque Jazmín también hablaba del oficio, Guillermina también mencionó el oficio de investigador, ¿no? El oficio, en el caso de Jazmín, trabajando en el espacio de Telefónica, más conectada con la escena artística, ¿no? Me imagino que curatorial, de archivística. Y en mi caso, viniendo de, bueno, ¿no? Aprender a tocar el piano, pibe, anda a tocar allá, dirigite a la orquesta, ¿no? Bueno, ensayá, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que se inserta un artista en la investigación profesional? ¿Y cómo surge este interés genuino que mencionaba Jazmín por la investigación en el contexto de personas que en principio, diría, tenemos un interés por la producción artística y que, como se la suele entender tradicionalmente, eso a veces construye un lugar muy egocéntrico, entendiéndolo bien, digamos, como centrado en uno mismo, ¿no? Centrado en la producción artística, conmigo o con un grupo de artistas, ¿por qué no? Pero bien orientado como a la práctica, donde la reflexión parece tener poco lugar en principio. Sobre todo en la carrera en la que yo me formé, que es en las carreras en general en música clásica, eso por lo menos es bastante así. Entonces, yo creo que quiero empezar un poco con esta idea de, bueno, cuando yo era chico, ¿qué pasó y cómo es que entiendo yo ahora que llegué a estar trabajando en investigación? Yo creo que hay un aspecto, digamos, por lo menos en mi experiencia, hay un aspecto más subjetivo, que tiene que ver con la subjetividad, digamos, y hay un aspecto que es más pragmático. Entonces quiero como contar un poco esas dos cuestiones. Desde el punto de vista de la subjetividad, mi experiencia, yo digamos, el haber desembocado en la investigación lo conecto mucho con una inquietud como chico, medio insoportable, que cuestionaba la autoridad todo el tiempo y la legitimidad de las órdenes. A mí no me gustaba que me dijeran qué hacer, siempre terminaba en alguna pelea, con mis padres, en la escuela primaria, escuela secundaria, era insoportable. Al mismo tiempo, me ocupaba mucho de tener todas mis armas bien a mano, ¿no? Entonces era realmente la pesadilla, ¿no? O me llevaba bien con los profesores, y entonces me amaban porque era muy dedicado y tenía siempre las cosas en orden, prestaba mucha atención y qué sé yo, o me odiaban porque estaba todo el tiempo cuestionando, y bueno, para un poco déjame laburar, ¿no? Uno ahora lo ve desde el otro lado, dice que insoportable este pibe. Pero creo que ese aspecto
es importante para después, digamos, acercarme a la investigación, porque yo veo la investigación realmente como, como una cuestión de un cuestionamiento crítico de la legitimidad del orden establecido. Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Y crítico ahí no es una palabra decorativa, ¿no? Tiene que ver con toda la rigurosidad que nos vienen mostrando un poco Guillermina y Jazmín. Es decir, cómo es cuestionar, cómo es indagar, interrogar un espacio, una problemática, desde, digamos, desde conectado con un contexto, dialogando con un contexto, esgrimiendo argumentos y fabricando argumentos que tengan la virtud de poder ser, digamos, discutidos. Entonces, me parece que todo eso es muy importante y yo creo que hay un aspecto de la subjetividad que hay que fomentar o que es necesario, que hay que fomentar, ahí ya no me voy a meter, para terminar en un camino de la investigación. Y ahora pasando como a la cuestión más pragmática, porque me parece que puede ser útil contar mi experiencia para otros artistas. Yo me formé de chico tocando instrumentos y bueno, era el único lugar donde me portaba más o menos bien. Pero había ahí como una gran paradoja con ese otro aspecto de mi subjetividad, porque en música clásica hay que seguir mucho las órdenes, hay que seguir las órdenes del maestro, el maestro dice esto, la maestra dice esto, toca así, esto se toca así, esto se toca así, hay que hacerle caso a la partitura, hay que hacer mucho caso, mucho caso, mucho caso. Como a mí esa cosa me empezó a tensionar con mi personalidad, terminé eligiendo algo que puede parecer muy irónico o completamente lógico, depende de dónde se lo mire, que es hacerme director de orquesta, ¿no? Entonces, esa era la salida, ¿no? Entonces, no me quiero someter, voy a someterlos a los demás. Pareciera que era la lógica, ¿no? Entonces, me vine a estudiar a Capital dirección orquestal. Hice mis experiencias como director de orquesta, yo ya tenía experiencia o mucho oficio como director de coro antes de estudiar. Digo esto porque también está esta cuestión que me pareció muy interesante, que planteaba Jazmín, entre el oficio, el estudio académico y agregaría ahí la práctica profesional de la investigación, ¿no? Como tres lugares que tienen relaciones, bueno, divergentes, digamos, ¿no? No siempre están de la mano. Entonces, para mí, entrar a un espacio académico de formación en dirección orquestal, viniendo de un oficio de dirección coral, yo ya lo hacía desde los 17, 18 años, me ponía ahí adelante, hacía el ensayo, lo armaba, pero al ingresar en un espacio académico, parecía que toda decisión artística tenía que estar justificada, ¿no? Tenía que tener un porqué, lo que hago tiene que tener un porqué, y a mí siempre, como artista, un poco esa exigencia me parecía un poco ridícula. ¿Por qué? Porque estoy convencido, porque tengo una profunda convicción de que tiene que ser así y punto. Se acabó, fin. Entonces, desde la producción artística como las explicaciones, me resultaban a veces un estorbo. No perdamos tiempo, esto hay que hacerlo así, así funciona, así suena bien y punto. En la academia se me exigía como dar razones, esgrimir argumentos, pero no se me daba las herramientas para hacerlo. Y eso me parece como un gran problema en las carreras artísticas, que cada vez está más resuelto, pero cuando yo estaba haciendo la carrera no estaba resuelto para nada. Entonces había que explicar por qué uno quería
tocar de la manera que tocaba, pero la explicación siempre es la misma, porque me dijo el maestro. Porque fui a una masterclass y me dijo el maestro tal, que es una personalidad reconocida en el estilo, que tengo que hacerlo así. Y entonces eso a mí no me cerraba. Así que cuando llegué al trabajo final de la carrera de grado, un poco traté con mi trabajo de ocuparme de desarrollar esas herramientas argumentativas para poner mi visión creativa. Y eso me llevó a hacer un trabajo que empezó por un interés editorial, digamos, de partituras. Entonces, bueno, pedí un manuscrito de una sinfonía de Mozart, empecé a estudiar lo que se llama interpretación históricamente informada, cómo se tocaban los instrumentos en época de Mozart, a tratar de evocar eso en una edición revisada de la partitura. Y ahí me empezó a preocupar la cuestión de cómo los signos en una partitura involucran acciones de parte de los músicos que tocan, cómo después los sonidos en sí comunican cosas a los oyentes, y entonces mi cabeza empezó a tener toda una serie de preguntas y de intereses que tenían que ver con lo que llamamos la semiótica musical. Entonces, creo que ahí trato de explicar, ¿no? Hay algo medio accidental en todo eso, ¿no? Hay algo que tiene que ver con quién es uno, ¿no? Por lo menos hoy lo miro, lo veo así en ese momento, ¿no? Que te va empujando, ¿no? Yo tenía también los últimos años de la carrera de dirección, tenía algunos problemas con algunos docentes, porque estaba muy convencido de que quería que las cosas se toquen o que tocar la música como quería yo y no quería que me dijeran. Tengo compañeros que no se tomaban tan a pecho toda esta cuestión del sometimiento, tampoco lo pondrían en esas palabras, sino que lo veían más como un juego, ¿no? Aprendo de la experiencia de un maestro, después me voy aprendo con otro, y así voy a desarrollar mi visión personal. A mí me molestaba toda esa dinámica, me molestaba, y en esa búsqueda por cuestionar, terminé haciéndome preguntas de algo que jamás pensé que me iba a preguntar, que es qué comunican los sonidos a los oyentes, cómo hago para tocar de una manera que pueda comunicar determinadas cuestiones. Bueno, y ahí fui, no quiero que se haga muy largo tampoco, pero ahí fui a la maestría en análisis del discurso, también, digamos, por cuestiones un poco accidentales, pero ahí apareció esta dimensión social que es muy importante, que creo que va a hablar Martín más adelante, que es formar un grupo de trabajo, ¿no? Y yo encontré un grupo de trabajo, la generosidad de las personas es muy importante, ¿no? Cuando uno ve un interés, este interés genuino por la investigación, pero con toda la torpeza y toda la inexperiencia de una persona que todavía no sabe estas cuestiones, resolver cuestiones metodológicas, plantear bien los problemas, estás medio perdido, necesitas a alguien que te dé una mano y te diga, mira, por acá, ¿no? O sí, lo que estás haciendo, bueno, es medio desprolijo, es medio cualquier cosa todavía, pero no importa, vos dale, porque la verdad es que investigar se aprende investigando, ¿no? Entonces es como que hay que ir absorbiendo todo, viendo cómo trabajan otros y armando el propio sistema. Yo tuve la suerte de encontrar un grupo ahí en esa maestría y que eso me fuera abriendo caminos para llegar donde estoy hoy. Algo que no solté en el camino fue
esta búsqueda por resolver este problema que planteaba al principio, el problema de cómo, desde mi práctica artística, yo no soy muy bueno escribiendo, no soy bueno ni hablar, no tengo leído todos los materiales que tengo que tener leído para hacer un buen trabajo de estética, un buen trabajo de historia, ni siquiera un buen trabajo de análisis, porque eso también es algo que aprendí con el tiempo, ¿no? O sea, los músicos que nos formamos en una carrera musical no somos analistas, no somos buenos analistas musicales, hay carreras de análisis musical. Entonces, hay que ocuparse de un montón de cosas como artista, de adquirir metodologías de trabajo para poder hacer investigación que uno no las adquiere muchas veces en una carrera. Entonces, lo que no quise soltar es esta cuestión de cómo, desde mi propia formación como artista, puedo proponer un trabajo de investigación que aproveche mis fortalezas, que aproveche lo que yo sé hacer. Y bueno, eso llevó mucho tiempo, y lleva mucho tiempo. Todavía estoy en eso, digamos. He tenido que hacer trabajos jugando con metodologías que no manejo tan bien, aprendiendo a manejar algunas metodologías para tener fortalezas que me mantengan dentro de este ámbito de la investigación, poder publicar algún trabajo, poder ir a un congreso, poder dar clases, porque es muy importante también lo que comentaba Guillermina, ¿no? La relación entre la investigación y la docencia. Pero hoy estoy interesado en mi proyecto de doctorado por ver cómo, a través de la práctica artística, puedo juntar estas dimensiones de la praxis, específicamente artística, y la reflexión, la episteme. Entonces, creo que hoy yo fui acercándome a lugares donde esto se hace. Esto no se inventó tampoco ayer, como decía Jazmín, ¿no? Hay hace muchos años gente trabajando en esa dirección. Hoy es un tema muy fuerte, es este paradigma, si cabe llamarlo así, de la investigación-creación, investigación artística. Hay seminarios sobre esto, hay cursos online sobre esto, cómo utilizar la práctica artística como método para la investigación. Y ahí se pueden hacer una cantidad de trabajos, no me voy a extender mucho más, pero para dar algunos ejemplos, trabajos que pueden tener que ver con el desarrollo de las competencias personales, pero siempre con una dimensión social, ¿no? En la investigación. Entonces, puedo investigar cómo adquirir algunas herramientas para mi práctica artística, pero la dimensión de la investigación pasa por cómo la comunico para que otros puedan trazar ese camino, seguirlo, ¿no? O cómo pueden ser integrados mis resultados a algún lugar. Hay otros trabajos muy interesantes que pueden tener que ver con abordar problemáticas sociales desde la práctica artística. Hay trabajos que pueden tener que ver, en mi caso, a mí me interesa mucho una suerte de activismo historiográfico, ¿no? Bueno, ya me van conociendo por lo que estuve diciendo, bueno, y claro, quiero prender un poquito fuego todo el entorno de la música clásica en esas cosas tan rígidas que tiene. Entonces, bueno, cómo hacerlo responsablemente y con amor también, ¿no? Digamos, para hacer la investigación como transformación también, ¿sí? Transformación de realidades. También se puede hacer desde la práctica artística. Y creo que es un desafío para las personas que se están formando en artes hoy y que tienen ese interés genuino por la investigación, empezar a ver cuáles son estas formas de hacer investigación desde las prácticas artísticas, convencer al sistema científico de que esto es posible, mostrarlo, practicarlo y crearlo de alguna manera. Y bueno, la investigación es creatividad también, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Bueno,
creo que con eso más o menos estamos. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Seguimos con Martín. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo buenísimo todo lo que estuvieron diciendo Guillermina, Jazmín, Juan Pablo. Cómo dirigir un proyecto de investigación del que participa Juan Pablo, ¿no? Después de esta actitud que acaba de describir. Pero, yo había pensado algunas ideas para hoy, como me parece que le pasó a Jazmín, como después le pasó a Juan Pablo, o incluso a Guillermina después de la charla antes de la reunión, vamos como cambiando el argumento que habíamos pensado. A mí me interesaba hacer eje como en tres cuestiones que se fueron mencionando de alguna manera a lo largo de todas las presentaciones, que tienen que ver con cuál es la relación que propone la investigación con la lectura, con la escritura y con el trabajo colectivo. Básicamente es eso. Y justamente antes de empezar, hablamos de que hoy en día utilizar como investigar, la palabra investigar, no es algo que suene extraño, ¿no? Es muy común, digamos, con los estudiantes, con conocidos, incluso en ámbitos fuera de lo académico, que uno se encuentre con alguien que nos dice, estuve investigando sobre tal tema, o investigué bastante sobre tal tema, etcétera, ¿no? No parece ser, digamos, entonces, al menos un verbo, digamos, que suene raro en otro momento, y fíjense como antes quizás sonaba, quizás mucho tiempo atrás, se hablaba, bueno, yo estoy leyendo bastante sobre tal tema, ¿no? Y sin embargo, de repente el término investigar como que colonizó, digamos, esa práctica y hoy lo escuchamos habitualmente, y por eso es que, de algún modo, toda esta presentación va en línea de, bueno, cómo quienes hacemos investigación podemos decir algo sobre esos usos del término investigación sin adoptar un lugar como condenatorio, sin, qué sé yo, sin andar estableciendo dogmas o nada por el estilo. Pero sí, a mí lo que me parece es que, ¿qué significa la lectura dentro del ámbito de la investigación? Bueno, en principio supone poder establecer una reflexión sobre cómo leemos, ¿sí? Y esto es importante porque si hoy en día todas estas personas que hablan de que estuvieron investigando sobre tal tema o investigaron mucho sobre tal tema, supone que ellos aparentemente tienen como un acceso muy grande a un montón de información, ¿no? Y incluso tienen buscadores que les facilitan hacer ese relevamiento de información. Entonces, cuando yo era mucho más chico, más joven, digamos, y empezaba en la universidad, el acercarse a la investigación suponía siempre, bueno, tener acceso a cosas de difícil acceso, ¿no? Que solo manejaban los profesores, que solo tenían en sus bibliotecas, ¿no? Que incluso a veces no estaban en las bibliotecas, sino que estaban en las bibliotecas personales, y entonces significaba ese acceso. Hoy en día me parece que ese problema del acceso no es el que atraviesa exactamente a la investigación, al menos no es lo más relevante. Entonces, lo más importante, creo, es, bueno, cómo leemos, ¿no? Si realmente podemos hacer un relevamiento, una acumulación de todas esas cosas, ingresar en la investigación es empezar a formular preguntas, a formular a delinear un cierto objeto que nos hace volver a esos textos y leerlos de un modo particular, ¿no? Por ejemplo, es lo que decía Jazmín, ¿no? Bueno, volver a leer Duchamp o lo que se escribió sobre Duchamp desde las artes electrónicas, ¿sí? Pues es volver a leer eso, ¿sí? Ni siquiera es como descubrir un texto nuevo, ¿no? Es como volver a ese texto desde otra perspectiva. Entonces, creo que una de las primeras invitaciones que uno le puede ofrecer, digamos, a alguien que se interese en la investigación es, fíjate, ingresar en este campo es
un modo de devolver, lidiar, manejar y hasta gestionar todo ese gran volumen de información al cual de repente vos podés acceder de un modo muy sencillo en algunos casos, ¿sí? Entonces, un modo de gestionarlo es poder pensarlo en el marco de una investigación, en la definición de un objeto, en la elaboración de ciertas preguntas, e incluso, como decías, volver a las lecturas. No me acuerdo, hace un tiempito atrás con Juan Pablo estábamos charlando sobre el texto de Diana Taylor, el archivo y el repertorio, y a partir de algunas cuestiones que él estaba trabajando en su tesis, yo decía, bueno, hay que ver, por ejemplo, si en el texto de Taylor hay una mirada crítica sobre el repertorio, ¿no? Ustedes recuerdan, en el texto de Taylor hay una idea de la transmisión de la memoria a través de ciertas prácticas, que involucran el cuerpo, ciertas performances que hacen una transmisión de la información, frente, un poco diferenciándolo de lo que es el archivo, que sería como esa consolidación en objetos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa mirada, ciertamente Taylor pone en valor el poder que tiene la performance y ese repertorio de prácticas en una determinada comunidad para transmitir una información. Pero realmente ella pone en crisis cuál es la información y cuál es la memoria que se está cuestionando a través de esa transmisión de información, o hay tanto énfasis en poner en valor y en reivindicar esas prácticas que esa mirada crítica queda atenuada. Bueno, yo le dije, la verdad es que no sé, porque quizás cuando leímos el texto, entramos dentro del esquema y el paradigma de Taylor, ¿sí? La información completa del libro de Taylor. Bueno, el archivo y el repertorio, que se publicó primero en inglés y se tradujo hace algunos, el archivo y el repertorio, es el nombre. Creo que tiene un subtítulo, no recuerdo. Y se tradujo hace poco al español y incluso tiene un prólogo muy lindo cuando ella hace como una reflexión de lo que implica escribirlo o traducirlo ahora al español. Entonces, lo que decía es, cuando lo leímos, veíamos fuerte esa diferencia. Y ahora yo le decía a Juan Pablo, bueno, hay que volver a leerlo, que ahí Juan Pablo lo estaba compartiendo, hay que volver a leerlo en esta clave, en esta mirada que vos estás teniendo ahora sobre esa relación con la memoria, con el pasado, que establecen las prácticas performáticas, de algún modo, que es el tema de su tesis doctoral, ¿no? Entonces, un modo de invitar a la investigación es invitar a pensar cómo se lee, ¿sí? Cómo volver a leer esos textos que están disponibles, incluso para esto que decía Guillermina, de lo que es construir, por ejemplo, un estado de la cuestión, ¿no? Es decir, leer también para ver cómo se inscribe lo que nosotros queremos hacer, eso que por ahí todavía se define como un interés y todavía no tomó como una forma muy concreta, dentro de un campo de estudio. Y es toda la cuestión como este doble espacio, ¿no? En el cual, por un lado, buscamos construir una diferencia, pero en algunos casos buscamos construir una similitud, porque quizás un modo de legitimar nuestro interés y nuestro deseo involucrado en la investigación es encontrar otros trabajos que van por esa línea, ¿no? El estado de la cuestión también es un espacio que se puede pensar como un espacio de legitimación, digamos, hacia el ámbito más académico, en espacios de evaluación, etcétera, etcétera, pero para nosotros también, y nosotras, digamos, como interesados en la investigación, ¿no? Descubrir que hay algo que yo estoy pensando, que ya alguien pensó, que ya alguien lo formuló de una cierta manera, y bueno, quiere decir que no es un disparate, quiere decir que es algo que tiene legitimidad, que tiene relevancia, etcétera, etcétera. Bueno, también hay algo de eso que está bueno como leer, no para diferenciarme siempre, sino a veces también para encontrar un par, ¿no? Para encontrar a alguien que se asemeja a eso que uno está bosquejando de alguna manera. Y después, otro gran aspecto creo que es la idea de la escritura dentro de la investigación, que también creo que se mencionó bastante. Hay una idea muy, muy linda de esto que decía Juan Pablo, decía, un poco también cómo comunicamos, ¿no? Y lo cierto es que
la investigación supone la escritura. Y cuando digo la escritura es la producción de textos, que pueden ser textos escritos, orales, audiovisuales, multimediales, ¿no? No quiero restringirlo solo a la cultura escrita. Pero bueno, investigar también nos demanda comunicar, ¿no? Nos demanda dar a conocer, darle forma fundamentalmente a eso que estamos elaborando. De hecho, eso que Jamín llamó como deseo genuino, eso que Juan Pablo habló de un interés genuino, todo eso muchas veces se enfrenta a la escritura, ¿sí? Quiere decir que se enfrenta al momento en donde hay que ponerlo por escrito, hay que formularlo en un texto, y a veces un texto extremadamente breve. Entonces, ingresar a la investigación es ingresar a ese ámbito en donde somos interpelados por un espacio en el cual tenemos que tratar de darle forma incluso a eso que creíamos haber identificado claramente durante el proceso de lectura y que ahora resulta que tenemos que escribir. Y entonces ahí la lectura y la escritura se vuelven dos actividades dialécticas, ¿no? Porque de algún modo leemos para escribir también, ¿no? No es que leemos y entonces ahí con eso, sino que vamos a los textos muchas veces porque sabemos que necesitamos formular de una determinada manera ciertas ideas, entonces vamos ahí, ¿no? Entonces, de algún modo, la investigación demanda esa actividad e incluso muchas veces nos ofrece modos de contener y darle forma a eso que queremos decir. Me acuerdo también, charlando con Juan Pablo, porque estamos como en su tesis de doctoral, ¿no? Y él me contaba, bueno, escribí este artículo, me lo mandó, lo leí, todo bien, y yo le hice algunos comentarios, y yo le dije, bueno, pero fíjate que en el ámbito de la escritura académica, ahí está bastante sistematizado cómo se escribe un artículo científico, y entonces uno tiene que escribir los antecedentes, o la introducción, los antecedentes, la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión, ¿sí? Y yo le digo, ¿qué todo eso que escribiste? Si lo metieras en este esquema, hasta que sería más económico, digamos, de todo lo que escribiste, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, ciertos géneros que ya están más o menos estabilizados en el ámbito de la escritura académica nos ayudan a darle forma a algo que si no se vuelve o excesivamente narrativo o excesivamente acumulativo. Entonces, también eso es un modo de ingresar en el ámbito de la investigación, incluso para pensarlo como esta relación como dialéctica, porque por ahí muchas veces sentimos que los criterios, los esquemas de la escritura académica, además tradicional, pueden presentarse como demasiado acotados, ¿no? Y no ingresan, nos sentimos que lo que queremos decir desborda ampliamente, y entonces eso empuja también la práctica de investigación y nos hace decir, bueno, yo publiqué este artículo, pero la verdad es que tengo ganas también de hacer una actividad de otro tipo, ¿no? Y me parece que esto va a estar muy claro si lo hago en una performance. Me parece que si a esto hago una presentación multimedial, lo que quiero decir se va a explotar mucho más, ¿no? Entonces, me parece que eso también está bueno considerarlo como un aspecto de la investigación, ¿no? De cómo nos relacionamos también como la escritura y cómo nos fuerza a pensar el modo de decir y el modo de nombrar, ¿no? Por ejemplo, Jazmín habló claramente de decisiones terminológicas, cuando ella decía, bueno, más que de campo me gusta hablar de escena, ¿sí? Cuando decía, en vez de arqueología, hago ruinología, recupero el término de Agamben. Entonces, investigar siempre es una reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Es una reflexión sobre cómo escribimos y cómo le damos forma, y con todo lo que implica eso de darle forma a, de algún modo, los deseos o los intereses o incluso ciertas nociones que vemos que se esbozan en nuestra investigación. Y ahí es donde surge, me parece, también volviendo a lo que decía Guillermina al comienzo, lo de la voz propia, ¿no? La voz propia en el investigador, en la investigadora, surge de esta dialéctica, digamos, entre ese espacio que está lleno de
de restricciones, de convenciones, etcétera, que es también el ámbito académico, ¿no? Que es el ámbito de la investigación, porque hay que presentar un abstract, que son 250 palabras, porque después hay que escribir un proyecto de investigación donde hay 2.500 caracteres, y uno dice, ¿cómo quieren que escriba en 2.500 caracteres un tema o sintetice el proyecto de investigación? Pero bueno, hay que hacerlo, digamos. Bueno, en esa dialéctica, de algún modo, es en donde surge también esa voz propia, ¿no? Y me parece que ahí, ya yendo un poco al tercero de los puntos que también se mencionó, tiene que ver con la idea de la investigación como una práctica colectiva, ¿no? Esto lo dijo también Guillermina, y me parece que eso es clave en esto que venimos charlando. Primero, lo colectivo, porque muchas veces la investigación puede ser una práctica solitaria, puede tener como una hipertrofia de práctica solitaria, también eso es posible, ¿no? Y uno conoce muchos colegas, muchas colegas que están ahí como medio siguiendo con esa línea. Entonces, eso no parece ser como lo más atractivo, digamos, para los jóvenes que se quieren ingresar a la investigación. Entonces, para mí es mejor pensar a la investigación como un espacio dialógico, y es donde más crece uno, ¿no? Si hay un juicio de valor, ¿no? En principio, lo que decía Guillermina es el aula, ¿no? Para mí el aula es como un lugar como fantástico, en donde realmente muchas veces la investigadora, el investigador que ha pasado horas, días leyendo sobre un tema, esbozando una idea, es muchas veces antes el aula que el congreso o la publicación el espacio en donde confronta esas ideas, ¿sí? Eso me parece que es como muy claro, porque los tiempos de socialización son muy diferentes. Y cuando el aula, digamos, se vuelve insuficiente, me parece que la invitación a las estudiantes, los estudiantes, las egresadas y los egresados, es el grupo de investigación, ¿no? Pero creo que los grupos de investigación tienen que permitir generar ese intercambio, e incluso el lugar en donde nos escuchan, nos devuelven, nos leen, ¿no? También creo que Guillermina había dicho, bueno, al principio el tema de investigación era muy amplio, pero en verdad no me di cuenta yo, sino que me lo dijo mi directora, ¿sí? Bueno, quiere decir que de repente la investigación también supone buscar interlocutores e interlocutoras, ¿eh? Es decir, escribimos, ¿eh? Leemos, escribimos y dialogamos, digamos, ¿eh? Básicamente eso, digamos. Y esos lugares de interlocución me parece que son los que vuelven como más atractivo fundamentalmente al trabajo de investigación. Y con esto ya voy a cerrar, bueno, ¿qué lugar ocupan las jóvenes y los jóvenes investigadores en esos grupos de investigación y en esa interlocución? Bueno, yo creo que las jóvenes y los jóvenes investigadores tienen que constituirse como la vanguardia de los grupos de investigación, ¿no? Tienen que ser el lugar de interpelación, ¿no? El lugar de mostrar incluso a los investigadores e investigadores con una larga trayectoria, bueno, cuáles son las inercias y cuáles son las formas desfasadas con que están tratando de abordar un determinado tema. E incluso la distancia que tienen, ¿no? Cuando uno ya tiene 40 y tantos, digamos, 50 y tantos, la distancia que a veces tiene de fenómenos contemporáneos. Y cómo son los jóvenes y las jóvenes quienes nos recuerdan, bueno, hoy en día se dice tal cosa, ¿no? Entonces, fíjense que ahí el joven, la joven construye un lugar de autoridad en ese grupo de investigación, no porque tenga un marco o una idea o una noción como fantástica, sino porque tiene un vínculo con ciertos fenómenos contemporáneos que la investigadora, el investigador que ya tiene una larga trayectoria, o por no decir que ya es un poco viejo, ha perdido, ¿sí? Entonces, cuando Juan Pablo, yo había notado algo por acá, hablaba tanto de la idea esta de la transgresión, ¿no? Que él hablaba en su historia personal. Bueno, me parece que la investigación tiene que, uno podría decir fomentar la transgresión del espíritu crítico, todo eso no es ninguna novedad,
Pero me parece que está bueno como contener la transgresión, ¿no? Es decir, contener la transgresión, no contenerla para que no explote, digamos, sino contenerla en cierto modo para potenciarla. ¿Y cómo contenerla? Bueno, dando un espacio en donde esa mirada que puede estar dada por el carácter etario, digamos, que, como decía antes, lo vincula con los fenómenos actuales, o con esta mirada un poco más rebelde, digamos, ¿no? Esta génesis rebelde en donde uno va a decir, bueno, y esto siempre se define así, ¿sí? Y usualmente lo definimos así. Y el joven que está ahí podría preguntar, ¿y por qué? ¿No? ¿Qué significa eso? Incluso esas preguntas hacen que el investigador, la investigadora de mayor edad se ve obligada a justificar decisiones metodológicas que ya consideraba de suyo, ¿no? Ya que ya consideraba como obvias, que ya no hacía falta explicitar, no hacía falta aclarar y demás, y de repente ahí ese desfachatado, esa desfachatada que ingresa al grupo, hace esa pregunta y demanda ese requerimiento, esa pregunta y ese desafío, ¿no? Por eso es que también surgen estas cuestiones, lo que Jamín hablaba de una brecha entre lo que estudiaba y lo que experimentaba en la práctica profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que la investigación también tiene que darle lugar a eso y ese es el lugar que pueden, y casi diría yo, deben ocupar las jóvenes y los jóvenes investigadores, ¿no? Eso quería decir. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Lo que yo estaba, bueno, digamos, fui pensando algunas cuestiones que me parecía que respondían a muchas de las preguntas que me hacía antes de pensar en generar este espacio, y por lo menos desde mi perspectiva personal, este encuentro ha cumplido mucho más que las expectativas que yo tenía que tuviera, ¿no? Y una de las cosas que me pareció más interesantes que se generó en este encuentro tiene que ver con algo que ustedes mencionaron, pero que pusieron en acto al mismo tiempo, sin que lo hubiéramos programado, ¿no? Que tiene que ver con cómo se rearticularon los ejes de lo que todos tenían pensado decir en función del encuentro, ¿no? Entonces todos vinieron con una idea original que tenía que ver con una consigna, que les transmitimos nosotros, desde quienes sean los que habíamos organizado este encuentro, pero a partir del encuentro mismo, de escucharse y de pensarse, fueron rearticulando algunas de las cuestiones que habían pensado. Y ahí lo que me parece singular, digamos, de esto, es justamente esto, como la puesta en la personificación o la puesta en acto de algo que ustedes le estaban proponiendo a quienes los estaban escuchando hacer, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, retomo algunos conceptos que se fueron mencionando. Ustedes mencionaron que cuando uno encara un proyecto de investigación, se vincula con vacíos, se vincula con problemas, se vincula con conocimientos preexistentes, se vincula con el desafío de lo que supone tener ideas originales, con tener que lidiar con ideas preexistentes. Todos trabajamos con temas, pero una investigación no versa sobre temas, sino que versa sobre los problemas que le planteamos a esos temas, problemas que pueden ser desde actitudes como muy cuestionadoras, ¿no? Hasta preguntas por la inexistencia de la producción de contenidos en torno a esos temas, ¿no? Puede ser ambos, como trabajar con el vacío o trabajar, que quizás es mucho más difícil, ¿no? Trabajar sobre la producción ya existente y poder encontrar esos intersticios que no fueron trabajados, o con las dos cosas al mismo tiempo, y con cómo uno llega a la investigación o a esos problemas mismos desde su dimensión accidental o interés genuino, ¿no?
que de accidental quizás uno lo vive como accidental porque no va observando su propio recorrido desde afuera, quizás un director o un colega o un psicólogo o un psicoanalista no lo ven tan accidental, porque tiene mucho que ver con nuestra propia psiquis y nuestro propio recorrido, pero uno se va encontrando con los temas o con los problemas. No es que tiene prefigurado todo el recorrido desde un principio, ¿no? Ahora, si la singularidad supone justamente la manera a la que nosotros abordamos a nuestro objeto, o las preguntas en las que le hacemos a nuestro objeto, no el objeto mismo, ¿no? Sino cómo dialogamos con ese objeto, también a esa singularidad colabora aquellas personas con las que nos encontramos cuando nosotros estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Este encuentro, estos diálogos, sugerencias de bibliografía, directores que nos acotan y que nos acomodan o que nos desacomodan si venimos muy como paquetito. Pero me parece también que específicamente en este colectivo que conformamos, hay otro tema que tiene que ver, que ya lo mencionaron, pero me gustaría darle como una vueltita más, que tiene que ver con el problema de los lenguajes, ¿no? Quienes vienen del campo artístico están formados para decir cosas con lenguajes que no son las palabras, que digamos que no se articulan a partir estrictamente de las palabras, ¿no? Los lenguajes artísticos no requieren de palabras que expliquen lo que se produce. Sin embargo, en el ámbito académico o en el proceso de investigación, hay una suposición tácita de que hay que comunicarse con palabras, ¿no? Y ahí es donde viene un poco lo que estaba conceptualizando antes Martín, de que hay ciertas reglas del campo que facilitan, digamos, uno por ahí si viene de otras disciplinas siente que lo encorsetan o que le hacen perder originalidad, que le hacen perder vuelo y creatividad. Conocer cuáles, digamos, es preferible romper con esas reglas, pero conociéndolas bien, antes que tratar de como superarlas sin haberlas transitado, ¿no? Entonces, yo lo único que quería agregar a todo lo que ustedes han mencionado es que en cualquier práctica de producción de conocimiento, siempre es bien productivo tener en cuenta a nuestros interlocutores, ¿no? ¿A quién le hablamos? No solo qué le queremos decir, sino a quién le queremos decir qué. Y tener una práctica amigable con nuestros interlocutores siempre es un desafío enorme, mucho más grande del que quizás pensamos, porque es permanentemente estar colocándonos en el lugar de ese otro que es el que nos va a estar leyendo, ¿no? Y por eso muchas veces quienes son jóvenes investigadores o estudiantes se deben haber encontrado con docentes que en los parciales, en las monografías y demás, le ponen no se entiende, confuso, qué quisiste decir, y demás. Y por ahí para uno es súper claro lo que quiere decir, pero si el que nos lee no nos entiende, es suficiente base como para que no haya debate, ¿no? Como que hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle otra manera para poder comunicar eso, porque como decía Juan Pablo en su momento, esto es una práctica que es social. O sea, uno investiga no para su propio regodeo, sino que investiga para comunicar ciertos conocimientos, ciertas preguntas y abrirle el juego a otros, a hacerse nuevas preguntas y pensar en nuevas posibilidades. Entonces, me parecía, digamos, que la idea de potenciar la transgresión, para retomar muchas de sus palabras,
también tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que trabajar también con ciertas convenciones, no para ocultar el ser, sino para potenciarlo. Pero bueno, nada, esto era como una idea nomás. No sé si quieren agregar algo, dale Juan Pablo, sí. Levanten los muteos. Sí, no, quería comentar algo respecto a esto que estás diciendo, que me parece muy importante. Desde este lugar de la investigación artística, investigación-creación, artistic research, tiene muchos nombres. Hay una discusión hace muchos años, sobre todo en los espacios académicos, respecto de cómo insertar la investigación en las carreras de formación en artes. Y una discusión recurrente es lo que algunos resumen como el problema de la homologación o no del trabajo artístico con investigación, ¿no? Entonces, digamos que se resume en el criterio de mi investigación es mi obra. Ese sería como un criterio de homologación, ¿no? Entonces, hago un trabajo artístico y eso vale por una investigación. Ese es un criterio que en algunos lugares se defiende y se ponen argumentos de por qué tiene que ser así, etc. Yo creo que es una discusión, yo no tengo dudas sobre mi posición. Mi posición es en contra de la homologación. Yo creo que una cosa es hacer producción artística y otra cosa es hacer producción de investigación. Para mí es clara la diferencia por todo lo que vos estabas diciendo justamente. De todas maneras, bueno, podría darse la discusión, digamos, pero esa discusión tiene que ser en un contexto, necesariamente en un contexto. Entonces, si hay un sistema científico ya en su lugar, en funcionamiento, con sus pautas, con sus costumbres, etcétera. Si yo quiero presentarme, como tuve que hacer yo a la beca CONICET, presentar un proyecto, la beca CONICET dice en sus bases explícitamente que no pueden ser proyectos de producción artística. Entonces, tengo que aprender algo, digamos, como artista, si quiero presentarme a ese tipo de, si quiero insertarme profesionalmente en la investigación. Es así. Después, puede que uno luche por cambiar eso. De hecho, yo me presento sabiendo, conociendo las bases, a la beca CONICET con una propuesta que incluye producción artística. Y bueno, por suerte, el sistema tampoco es tan opresivo como para marcarte la cancha así de una. Y a mí me la dejaron pasar. No sé si eso va a ser siempre así, si eso viene siendo así, si eso, es decir, pero me parece que es importante ser conscientes de esta problemática y valorar la escritura como forma de pensamiento, que es algo que decía Martín, ¿no? Es decir, no solamente escribo porque no me queda otra que escribir, porque así es la investigación. Escribo porque escribir me sirve como artista para investigar. Entonces, me parece que eso es muy importante. Me parece que la investigación, incluso con metodologías artísticas, tiene un lugar destinado a diversas formas de inscripción. La escritura no solamente, ¿no? Como decía Martín, puede haber otras formas, pero la escritura es una herramienta fundamental y la principal para comunicar los resultados, sin duda. Martín, veo que levantaste la mano. Sí, no, que justo esto que plantea Juan Pablo, yo venía pensando, ¿no? Me quedé pensando en el aspecto terminológico, ¿no? Que destacaba Martín. Me quedé pensando también en esto que decías, Paula, sobre esta distancia entre
entre las palabras y las cosas, ¿no? Un poco. Y también esta metáfora, no tan metáfora del fuego, ¿no? Que antes Juan Pablo, ¿no? Manifestaba, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿cómo quiero prender fuego, ¿no? Entonces, me preguntaba cómo, y que no se malinterprete esto, ¿no? O sea, cómo prender, parece el manifiesto del futurismo, cómo prender fuego, cómo prender algo fuego, académicamente, ¿no? Académicamente. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con esto que planteamos, ¿no? De cómo desarrollar las metodologías, cómo pensar esta distancia entre las palabras y otras maneras de denunciar, cómo pensar, cómo dinamitar en un sentido creativo, ¿no? Digamos, nuestros objetos de estudio, lo que nos interesa investigar. Y entonces creo que esta cuestión de, bueno, cómo prender algo fuego de forma académica no es menor, porque creo que ahí está esta cuestión, esta astucia, en definitiva, que tiene mucho que ver con la tarea de investigación sobre todos estos objetos, no sé si sobre todo son los que conozco, de, bueno, cómo encontrar el modo de poder darle la vuelta de tuerca académica para, de vuelta, ¿no? Poder decir y poder investigar y poder desarrollar aquello que me interesa. Y no es sencillo, pero muchas veces la formulación de un plan de trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, poder pensar, bueno, de este universo que me interesa, ¿cómo lo llevo a cabo? Por supuesto que en función de las bases de una convocatoria, en función de los presupuestos, en función de nuestros contextos, pero creo que tiene que ver con esa bajada, ¿no? de la teoría a la práctica, precisamente. Guillermina. Bueno, no, muy interesante todas las intervenciones de las compañeras. Yo simplemente retomar algunas cosas un poco en relación a lo que dijeron y a lo que están diciendo, y con esta vocación un poco de síntesis, ¿no? Parece que hay algo que tenemos que pensar, es que los sistemas de investigación no son estables. También están sujetos a disputas políticas, a cambios. Digo, hace 20 años atrás la historia del arte no existía dentro de la grilla de CONICET. Fue una pelea dentro de la historia del arte para que se considerara el arte como un objeto de investigación. Entonces, esas cosas son disputas constantes y presentes. Por eso uno dice, bueno, ¿qué decir, cómo decir y para qué decir? ¿No? Como esa lectura, como redimensionar también una lectura política en la construcción de un objeto, que no es absolutamente singular, sino que por supuesto es colectiva, ¿no? ¿A quién elijo? ¿Quién me va a acompañar en esta trayectoria? ¿Cuál es mi posición en relación a eso que está escrito? ¿Cómo intervenir? Y después me parece que hay algo que está dando vueltas, que es un presupuesto que acosa a lo artístico de larga data, ¿no? Desde la modernidad, que el hecho artístico aparece con su autonomía en la escena, que tiene que ver con la pregunta por el conocimiento, ¿no? La especificidad del conocimiento en el arte, ¿no? Y que se reinstala todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo creamos las categorías, cómo creamos las argumentaciones para bregar por sostener esa relación crítica del sistema autónomo, pero para incluirse en el sistema de las ciencias sociales, ¿no? Eso es como, de distintas formas está todo el tiempo reactualizado. A mí me parece que consideraría dos cosas, ¿no? Que medio se dijeron, pero primero me parece que la investigación científica en ninguno de sus ámbitos está exenta de la creación, ¿no? Hay un lugar. Ahora, esa creación no es ex nihilo, esa creación es un proceso que uno va construyendo, y a veces esa voz propia que uno dice, bueno, hay que construir una voz propia, es el resultado de un largo proceso. A veces uno cuando recién llega al doctorado dice, mira esto, y encontrás una categoría, necesitas crear una palabra, crear una palabra nueva, o una palabra que de algún modo reelabore o contenga una elaboración en relación a todo eso que uno transitó, dialogó, confrontó, discutió. Entonces hay algo de la creación que interpela a todos los procesos de investigación en todos los campos de la ciencia. Y por otro lado, hay algo de conocimiento científico que interpela los procesos de creación artística. Por eso un poco, Patricia, lo que vos decías de que es necesario considerar los sistemas, ¿no? Sin perder esa voz de lo singular, esa voz de lo particular, ese lugar tan interesante que tiene lo artístico para tensionar siempre el orden de lo social y el orden de lo colectivo. Pero es imposible hacer eso ignorando la tradición. No se puede, digo. El primer paso es el reconocimiento de la tradición para la tradición, me refiero a la tradición artística, la tradición académica, los distintos niveles de tradición, para justamente forzar, darle un fundamento
y una función, la función en el sentido de la relación de esa voz en relación a un statu quo, a un estado de la situación, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo de la permeabilidad y también de la potencialidad de lo artístico para pensarse y disputarse como conocimiento, ¿no? Simplemente eso, como que es más que una síntesis de todo lo que escuché que algo que esté aportando, digamos, pero me parece que hay algo de ese presupuesto del cuáles son las consideraciones. También estaba lo que decía Jazmín de como la inespecificidad de una metodología, ¿no? Claro, porque la metodología es eso, es un sistema, ¿no? Entonces, yo diría, ahí es el lugar de la creación. Si uno piensa todas las tesis que va leyendo, ¿no? Incluso de los autores de los que se va formando, siempre esas metodologías, las buenas tesis, tienen un lugar donde las metodologías son reelaboradas. Si no, son replicantes, digamos, pero esas tesis que a uno los seducen, hay un lugar donde lo metodológico es reelaborado, ¿no? Donde el documento se mira de otro modo, donde el archivo avisora otra taxonomía, ¿no? donde después de que se recorrió todo el sistema, uno empieza como a reformular las categorías. Eso, simplemente para aportar, digo. Muchísimas gracias. No, No sé si hay preguntas. Veo que hay mucha cámara apagada, pero si las quieren encender para hacer preguntas o poner algo en el chat. Ya un par de compañeras se tuvieron que retirar, pero les gustó mucho el encuentro, qué suerte. bueno. ¿No hay preguntas? Ok. ¿No? Bueno. Si nadie quiere agregar ningún interrogante ni ningún comentario, estaríamos cerrando el encuentro ahora. Les recuerdo que el 10 de noviembre a las 13 horas se va a realizar la jornada de jóvenes investigadores, va a ser en el Zoom de Caseros. En breve seguramente va a estar circulando un flyer con más detalles y espero verlos allí de manera presencial. Así que, bueno, nada más. Bueno, lo cerramos aquí entonces. Muchísimas gracias a todos por haber estado participando. Esto se va a grabar, lo vamos a subir a la página de YouTube, por si algunos colegas o colegas no se pudieron sumar, lo podrán ver allí. Muchísimas gracias. Que tengan un día hermoso. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.